Hola Crisia, Daniela, buenos días, ¿cómo están? Ya revisé el documento que me enviaron, lo revisé muy minuciosamente, ¿verdad? Para que hacer las observaciones pertinentes para que vaya lo mejor posible para la comisión. Bueno, ahí hay varias observaciones que sí hay que tomar en cuenta. Cuando estaba revisando, ahí iba haciendo algunas observaciones y algunas que ustedes dejaron ahí. Entonces, sí creo que hace falta la fundamentación teórica de todo el documento. Ahí yo les iba anotando. Hay partes en las que se habla de de los principios, pero no encontré en ningún lado del documento que diga que es un principio, ¿verdad? ¿Cuál autor dice que es un principio? Luego, ¿qué son principios neuropedagógicos o neuroeducativos, mejor dicho? Entonces, esa parte no la encontré. Luego al final, en el marco teórico, cuando estoy revisando, cuando llego por ahí, encuentro que se describen los principios, pero no como principios, sino como algunas condiciones. Por ejemplo, de la alimentación, habla de nutrición, ¿verdad? Entonces no va como en el mismo hilo conductor. Entonces son cosillas que sí hay que ver. Luego, cuando se habla de almacenaje de información, yo empecé a buscar, pero ligado a neuroeducación no lo encontré, ¿verdad? Entonces habla más de la plasticidad cerebral, de la reorganización sináptica y otro de memoria a largo plazo y otra serie, pero en ningún lado encontré sobre almacenamiento de información. Y como está redactado, es como si el estudiante no tuviera conocimiento y se va almacenando la información, ¿verdad? Es como si es una hoja en blanco y todo lo nuevo, ahí él lo va. Entonces, ese concepto es el que ellos en la comisión llaman que ya está superado, ¿verdad? Porque es un proceso que el estudiantado lleva. Entonces, esas cosillas sí hay que... Luego ustedes incluyen en metodología, pero esa sí hay que especificarla más porque no se logra comprender qué se refiere con metodología. Yo estuve buscando ahí mismo en la base de datos de la Nacional y encontré varios libros que voy a sacar para ver cómo les podemos orientar y darle fundamento teórico a toda la tesis. También, cuando termino de leer, aquí dice en la asignatura de español, pero nunca dice o nunca menciona por qué seleccionaron la asignatura de español o por qué se van a seleccionar una asignatura. Esa parte también quedó muy débil. Luego los participantes no se describen y eso es muy importante para la investigación. Los participantes se tienen que describir. Se habla de manera general de que van a ser estudiantados de el primer ciclo de educación abierta, pero no dice cuántos hombres, cuántas mujeres, qué características. Solamente hasta el final en el marco metodológico dice que son 10 y 10, pero no se describen. Entonces son cosillas que sí se requieren eh, ampliar. Luego, yo estuve buscando y dentro de la base de datos en los libros digitales de la Biblioteca de la Nacional hay una autora española, María José Codina Félix, en el libro Neuroeducación en Virtudes Cordiales, cómo reconciliar lo que decimos de lo que hacemos. Ella habla de 21 principios de la neuroeducación. En el número 21 es el que toca tres principios de los que ustedes toman, que son la nutrición, el sueño y el de ejercicio, digamos. Pero ella a ese principio no los ve como separados, los ve todos juntos y ese principio se llama el aprendizaje involucra toda nuestra fisiología. Esto es, cuerpo influye en el cerebro. Ella también dice que es un principio y también dice que es un principio de la neuroeducación. Entonces, por ahí podemos ir fundamentando a alguien que habla de neuroeducación en un libro ya publicado. Es por eso que entonces yo les propongo en el tema
hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque dice análisis de los principios de neuroeducación. Quiere decir que ustedes, cuando uno lee ese título, dice que usted va a analizar los principios de neuroeducación. O sea, cuando usted va a hacer un análisis, quiere decir que algo está presente. Quiere decir que esos principios están presentes en el estudiantado y ustedes los van a analizar. Así es como se entiende. Entonces, yo le propondría y yo le dije a don Michael, ¿verdad? Que ustedes van a tomar la alimentación, el sueño, las emociones. Ella toca otro libro, toca las emociones. Y yo quitaría aquí las estrategias. Esto sí lo quitaría de aquí, pero eso es decisión de ustedes, porque sí hay que fundamentar bien qué es y con cuál autor que hable de neurociencia o neuroeducación sobre las estrategias. La alimentación, el sueño, las emociones, el movimiento como principios de la neuroeducación y su influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora sí, usted está diciendo esos principios y cómo influyen esos principios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si cambia el título, obviamente cambia la pregunta, cambia el objetivo general. Entonces, para analizarlo, sí quisiera que nos reunamos para verlo y sí hay que trabajar bastante fuerte para tener esa entrega. Aquí más abajo yo les iba haciendo algunas observaciones, algunas que están con rojo, ya yo las incluí, luego otras les iba marcando con amarillo. Por ejemplo, le cambié el inicio de la redacción, pero si arriba cambia, esto va a cambiar. Luego, en la presentación del tema, cuando se lee, aquí se tiene que hablar de los principios. Por ejemplo, por qué van a tomar el principio de la alimentación, el otro, y no queda claro. Solamente hasta el final, al final, es aquí cuando los mencionan. Pero no se habla de ellos. Y en la presentación del tema es muy importante. Aquí yo les agregué, aquí los que está así es ¿verdad? Porque sobra. Aquí es porque pretende generar insumos teóricos. Eso sería se toma como otro objetivo, ¿verdad? La idea es no redactar los objetivos adicionales a los que ya se va o plantea la investigación. Pretende comprender y aquí esto es de ampliar. Bueno, aquí yo se lo anoté, ¿verdad? Que es un objetivo que no concuerda. Le cambió un poco el orden a los párrafos. Uní y cambié algunas palabras. Aquí es para que ustedes vean lo que yo iba haciendo. Aquí esto no es incluyente, ¿verdad? Porque solo habla de el educador, entonces hay que hablar del profesorado. Cuando se habla del profesorado son todos los que conforman el cuerpo docente. Luego aquí es donde en este primer momento donde ustedes hablan de almacenamiento del conocimiento o almacenamiento de la información, es donde tiene que venir inmediatamente fundamentado, pero no se fundamenta. Entonces esto va a seguir, cualquiera que lo lea, le va a seguir saliendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces yo les proponía que el concepto anterior es definido por, y de una vez ustedes lo dicen. Aquí yo les anoto. De verdad, cuando aquí yo leí el comentario de Cecilia, se viene hablando del tema, inmediatamente este párrafo queda cortado, la idea como que seguro se pegó ahí o algo pasó. Entonces sí no tiene razón de ser, de estar aquí. Luego, aquí dice, este párrafo se debe mejorar para seguir con el hilo conductor. Bueno, dependiendo de lo que la cita que ustedes coloquen aquí, hay que seguir redactando aquí. Porque ustedes presentan el tema y solo hasta este momento presentan los principios. Y aquí tiene que quedar claro desde el principio. Cuando está con rojo es porque considero que es algo muy importante que se debe incluir. Cuando leo la justificación se habla mucho del centro, pero falta ampliar y justificar la importancia de la neuro y los principios. De igual manera es aquí donde debe quedar claro qué se va a entender por principios. Entonces, desde el que se comienza a leer se tiene que justificar.
se necesita decir cuántas son, edades, caracterizar, porque como les decía, es hasta el marco metodológico que se da una pequeña pincelada, pero se debe justificar por qué. ¿Por qué con estos? ¿Por qué la materia de español? Igual yo propongo, y se me olvidó decirles en el título que voy para allá, este punto que está aquí va para el final. Aquí yo les propongo en el proceso de aprendizajes y le quitaría la asignatura de español, que solo sea el primer ciclo. Que ustedes analicen el proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el primer ciclo y no solamente de español. Pero igual hay que fundamentarlo, porque ustedes escogieron español, si fue el espacio que le dieron o hay alguna característica peculiar, etcétera. Aquí en este caso el punto va al final, le pasé el punto para acá, ¿verdad? Que es diferente a la cita anterior. En la cita aquí va para acá, ¿verdad? No va al final, sino aquí. Entonces lo quitan del final y lo colocan aquí cuando es mayor de 40. Aquí es porque faltaba la tilde. Aquí quité esto, agregué. Aquí se quitó y se agregó. Cuando dice hay que explicar con datos concretos es porque se necesita una cita. Aquí el de la escuela, ¿verdad? Es entonces ampliar. ¿Cuál director general? ¿Dónde se sacaron estos datos? Entonces ustedes tienen que decir por medio de las observaciones realizadas. Lo amarillo se debe sustentar porque dice es una afirmación. Debido a que la mayoría de los estudiantes deben realizar el quehacer en sus casas, trabajar como cuidado de hijos, por lo tanto se imposibilita dicho principio, ¿verdad? Tal vez el del movimiento. Pero ¿por qué? ¿Qué le dijeron ellos? ¿Cómo sabe? ¿Dónde sacó eso? Aquí se incluyeron 2 puntos, ¿verdad? Según la guía había que incluir dos puntos. Aquí otra vez, almacenamiento de información. Luego aquí, en la problemática dice, no queda claro, es el mío, claro. Por ejemplo, dice que es en la materia de español, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Es lo que les decía, ¿qué problema hubo? ¿Por qué se dice que se trabaja con principios? ¿Qué vieron? ¿Qué problema hay? Entonces, eso tiene que quedar muy, muy claro. Indicar de dónde proviene esta información. Entonces hay que leerlo. Aquí le cambié la redacción. Esto es una afirmación, se debe sustentar. Dice, es el poco abordaje emocional dentro de las aulas escolares. Ustedes lo están dando por hecho. Hay que entonces justificarlo. ¿De dónde sale la información? ¿Quién lo sustenta? Aquí, ¿verdad? Lo que se propone. ¿Cuál es la influencia de estos principios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los adultos? Ok. Ahí en los antecedentes no había mucho. Igual ahí no le hicieron. Aquí propongo igual, según los que yo le propongo es porque ya están unificados los tres. El tema, el problema y el objetivo general. Porque en las observaciones decía como que había un ligero desvío. Entonces todos tienen que ir igual. Al modificar eso, entonces modifiqué algunos objetivos y completé, ¿verdad? Porque dice para qué, entonces para determinar, aunque aquí quede otro objetivo, ahí después vemos la redacción. Aquí es donde tiene que fundamentarse teóricamente todo lo que ustedes están hablando. Yo ya corrigiendo algunas cosas, pero es hasta este momento es muy importante definir qué es metodología. Porque no dicen, solo dicen deben ser, pero no dice qué es metodología y cómo se va a implementar. Aquí neurociencia. Hace falta un párrafo que ligue. Bueno, cuando usted termine de hablar neurociencia, ahora sí, cómo se liga con la neuroeducación. Y luego viene aquí a ampliar por qué, qué. Aquí dice neurociencia, dice para lograr que la neurociencia, y estamos hablando de neuroeducación, ampliar con lo siguiente, pues este es el tema principal. Esto es lo que tiene que estar más fuerte en todo el trabajo de ustedes y es
y la parte educativa, lo que está arriba, es lo que pareciera que está más fuerte. Entonces, esto sí se debe de ampliar bastante y fundamentar. Entonces, aquí, con esto lo que hay que ampliar. El concepto de neuroeducación debe ser de un documento publicado. Ahora sí, ¿qué es la neuroeducación? Porque no dice qué es la neuroeducación. Solo dice factores y ahí terminó. Pero la neuroeducación, ¿qué es? Y eso es sumamente importante que quede definido. Ahora sí, ¿cuál es la importancia de la neuroeducación en las personas adultas? ¿Qué beneficios trae? ¿Cómo se ha implementado? Antes de hablar de principios aquí, hay que hablar qué es un principio. Entonces ahí en el autor que yo les indico, que ahora les mando cómo entrar al documento, hay que definir. Por ejemplo, ella dice que los principios son considerados criterios y reglas que guían la acción para una práctica adecuada. Los expertos en neuroeducación definen los principios de la nueva disciplina, deben presentar, y ahí va, entonces, eso es lo que hay que sustentar. Ahora sí, principios en la neuroeducación. Ella también dice, los principios neuroeducativos básicos se basan tanto en aspectos, y ahí va definiendo. Eso es sumamente importante que quede. Y aquí vamos hablando. Después hay que aquí, ¿qué es metodología? ¿Verdad? Esto no tiene sustento. Si usted revisa, solamente está la cita, pero un autor no dice qué es la metodología, no indican por qué es importante, cómo lo van a utilizar, qué relación tiene esto como principio. Por eso propongo quitarlo y dejar los que sí realmente tienen sustento. El sueño, ¿verdad? Aquí no se toma como un principio, sino que se toma como el sueño, como decir qué es el sueño, por qué es bueno el sueño, pero no se liga a principio y a personas adultas. Entonces aquí sí se requiere de ampliar. Lo mismo pasa con la alimentación saludable, ¿verdad? Porque lo único que aquí habla es que habla de la desnutrición y vitaminas, pero no habla como la alimentación como principio. Eso es lo que entonces son cosas que no guardan el hilo conductor, y es la parte más importante del trabajo de ustedes que tiene que quedar muy bien fundamentado. Luego aquí dice movimiento físico, pero en el tema arriba ustedes toman otro principio, entonces tiene que ir igual. Si aquí es movimiento, arriba tiene que ser movimiento. Si es deporte, tiene que ser deporte, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Ese autor que les digo lo menciona, pero menciona ejercicio. Aquí solo menciona porque es bueno. Y luego vienen las emociones. Eso viene en otro libro. Pero tiene que fundamentarse como principio y cómo se va a utilizar dentro de la educación para adultos. Esta es la que más se acerca, pero las demás hay que revisarlas, siendo este lo más importante. Ahora bien, aquí marqué, ¿verdad? Porque dice investigadoras. Entonces aquí nada más se corrigen, ya quedó. Revisar esto según el nuevo título. Todo lo que esté con celeste lo voy a ir anotando. Esto igual. Esto se puede quitar. Aquí, este es igual, cambia. Estos nosotros los habíamos agregado porque yo les indiqué, pero ellos proponen quitarlos ya que no está dentro de los nuevos lineamientos de trabajo final de graduación. Entonces estos los podemos quitar. Ok, tenemos los participantes, que es aquí donde les digo que solo son 10 y 10. Que forma parte de la investigación, es la que imparte. Ok, ahí se agregó. Aquí dice que hay que revisar, entonces hay que buscar fuentes secundarias, porque dice que esto es de la primaria. Las fases, según los cambios que hay que hacer, por eso no los toqué, hay que redactarlos en función de esos nuevos cambios que se hacen. Por eso estos no los vi. Los instrumentos, cuando ya se haga lo nuevo, hay que volverlos a revisar. Entonces ahí yo les iba haciendo una serie de
Igual, esto debemos, lo que está con rojo es sumamente importante, ¿verdad? Que es lo que más se fijan. Entonces, si hay bastante trabajo que hacer. Tenemos hasta el miércoles para entregar, fue la fecha que nos dieron, ¿verdad? Nos habían dado una prórroga de unos días más. Entonces, aquí sí deseo trabajar con ustedes, ir trabajando en algunos momentos, ir redactando, ir haciendo el capítulo 1, terminar el capítulo 2.